¿Qué tal, amigos que nos hacen favor de seguirnos aquí en su portal de Urbanópolis? Nos da mucho gusto darle continuidad y volver a estar con ustedes. Les agradecemos mucho los comentarios que nos han hecho llegar en las diferentes plataformas y redes, sugiriéndonos algunos temas y haciéndonos preguntas o pidiéndonos que volvamos a invitar a algunos de los personalidades que nos han estado acompañando y que nos hacen favor de compartir no solo su tiempo, sino sus opiniones y sus conocimientos. El día de hoy estoy muy contento y le agradezco mucho al doctor Antonio Hurtado la amabilidad de su tiempo para venir a compartir con nosotros sus conocimientos. Hoy es un tema que todos de alguna manera lo hemos vivido, el tema de la movilidad. El doctor Hurtado es ingeniero civil, tiene su maestría en infraestructura del transporte y el doctorado en ingeniería del transporte. Es, en pocas palabras, un especialista en términos del transporte. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, doctor Salvador. Un placer estar aquí con ustedes. Y un saludo a todo tu auditorio, a la orden. Pues el tema, no podríamos hablar contigo de otra cosa que no fuera de movilidad y del transporte, pero ¿por dónde podemos empezar? Cuestionándonos por qué el tema de la movilidad se ha ubicado como uno de los temas principales en la discusión de la ciudad. Antes no discutíamos tanto asuntos de movilidad y de repente de unos años para acá, siempre que se habla de la ciudad, el tema que se ubica así como central es la discusión en términos de la movilidad. ¿Estamos en esta idea en lo correcto o tú cómo lo ves? Sí, así es. Es un tema que ahorita está en la discusión, tanto del ámbito académico, científico, como también social, por todas las implicaciones que tienen. Hablándote desde mi área de especialidad, que es la ingeniería de tránsito, te podría comentar de que hay dos problemas que principalmente estamos tratando de abordar los especialistas en esta área. Uno tiene que ver con el congestionamiento que están padeciendo la mayoría de las ciudades en el mundo, las áreas urbanas, y el otro tiene que ver con la accidentabilidad. Hablando, por ejemplo, de la accidentabilidad, este fenómeno se ha convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En el caso de México es la primera causa de muerte en personas entre 15 años y 29 años de edad. O sea, de lo que más posibilidades tiene de fallecer un joven es justamente el verse involucrado en un accidente de tránsito. Y es la quinta causa de muerte en todos los grupos etarios. Entonces, evidentemente es un problema que todas las autoridades quieren resolver. Estos temas han llegado hasta el nivel de la Organización de las Naciones Unidas, donde se ha pactado un decenio de la seguridad vial, tratando de que todos los países lleven a cabo políticas que reduzcan, ¿no?, las tasas de accidentabilidad. Entonces es un tema, la accidentabilidad, que nos preocupa a todos, y el otro tiene que ver, ¿no?, con la congestión vial. Y este problema está detonado principalmente por el uso del automóvil particular, que ha ido creciendo a lo largo de los años, desde que apareció el vehículo motorizado. De hecho, si nos vamos un poquito a la historia, cuando Henry Ford empieza a producir el vehículo de combustión interna en serie, se pasa de 5,000 vehículos que había en todo el mundo, construidos únicamente de manera artesanal, a 500,000 de vehículos en tan solo un año, en 1908, cuando él fabrica el Ford T. Y a partir de ahí, pues ya todo es historia, ¿no? O sea, la proliferación del vehículo motorizado se empieza a dar en todo el mundo, y en México, pues obviamente no es la excepción. Hasta nuestros días, el crecimiento de la presencia del automóvil particular en las calles de la ciudad ha estado creciendo. Si hablamos, por ejemplo, el caso específico de Morelia, en los últimos 20 años el parque vehicular se triplicó, pasó de poco más de 250,000 vehículos a principios del siglo XXI a 650,000 vehículos aprox que tenemos actualmente, y que pues tiene que ver con una tasa muy elevada, ¿no?, de pertenencia del vehículo.
Morelia es una ciudad que tiene 850,000 habitantes. Si tomamos en cuenta su área metropolitana, poco más de 1 millón de habitantes, y eso hace que la pertenencia de vehículos que tenemos en la ciudad sea prácticamente 2 vehículos por cada 3 personas, cuando la media nacional es de 1 vehículo por cada 2 personas. Hay un registro en México de 55 millones de vehículos y pues somos una población que ronda los 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces el hecho de que haya tantos vehículos circulando en las ciudades que tienen un espacio limitado, pues obviamente genera todos esos problemas de saturación del tránsito. Muy interesantes las cifras que nos manejas, pero a ver, permíteme regresarnos tantito. En el ámbito del urbanismo, de la planeación urbana, hay una idea muy criticada de que le apostamos el diseño de las ciudades al automóvil. Y siempre hemos hablado de que en México copiamos el modelo norteamericano y que nuestras ciudades están pensadas para el automóvil. Y en una parte puede ser muy cierta esta idea de la zonificación de usos de suelo para podernos mover o obligarnos a mover de donde vivimos a donde trabajamos, a donde están los establecimientos de recreo, los establecimientos educativos. Pero en otra parte, pues sería muy cuestionable que la hayamos diseñado para el automóvil si ahorita lo que tiene a las ciudades colapsadas es precisamente la saturación de los automóviles, ¿no? Como que hubo ahí un desfase entre la capacidad de la infraestructura vial y la posibilidad de los habitantes de adquirir un vehículo, o ¿cómo lo verías tú? Bueno, la red vial tiene una capacidad, ¿sí? que no crece al mismo ritmo de lo que crece el automóvil particular. Estamos haciendo uso del automóvil particular por toda la facilidad y la comodidad que representa para los ciudadanos, ¿no? Desde su surgimiento. Justamente en esos años donde se empieza a fabricar en serie el vehículo motorizado, la mayoría de las ciudades importantes del mundo le estaban apostando al transporte público. Había una red importante, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, en Pachuca, en Guadalajara, de tranvías que funcionaban con electrificados. Sin embargo, cuando se empieza a popularizar el uso del automóvil, fue mucho más fácil para las autoridades generar la infraestructura para que estos vehículos se pudieran mover, ¿no? Y no el desarrollar la infraestructura eléctrica que requerirían vehículos que se mueven utilizando esa energía, ¿no? Que es algo mucho más complejo. Entonces, el famoso trolebús. Exactamente, el trolebús de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, fue fácil para todos, o sea, fue fácil para la ciudadanía adoptar el uso del vehículo motorizado, y también para las autoridades el generar infraestructura para que ese tipo de vehículos se movieran en las ciudades. Como bien lo dices, es una frase muy usada en urbanismo: si diseñamos las ciudades para los vehículos, pues vamos a terminar viendo vehículos, ¿no? Si las diseñamos, en cambio, para las personas, para los ciclistas, pues es lo que vamos a ver. Y justamente en esos tiempos donde estamos llegando a un punto de inflexión, a un punto de no retorno, es que estamos cambiando nuestra manera de ver la movilidad, tratando de impulsar otros modos de transporte, ¿no? Más allá del vehículo motorizado. A ver, si nos ubicamos en esta transición, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que quienes nos escuchan en las diferentes ciudades, incluso fuera de México, pues coincidirán que en diferente medida, pero todas las ciudades se encuentran en un proceso de transición. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que es inalcanzable el asunto de los vehículos, dada la poca capacidad que tienen los gobiernos de generar infraestructura vial. De algún modo siempre vamos retrasados en la infraestructura, siempre es deficiente, las horas pico, los tiempos de traslado, el costo, el combustible en términos del impacto ambiental que esto genera. Entonces, a ver, me gustaría que nos centráramos en esta transición, porque hay muchos esquemas, ¿no? Muchos mitos a lo mejor alrededor de esta transición. Por ejemplo, aquí en Morelia se comenzó a hablar mucho del asunto de las ciclovías y de que la gente usara la bicicleta como medio de transporte. Se está fomentando mucho la concientización de que la gente se mueva en bicicleta. En lo particular, yo pienso que esa alternativa
resulta muy cómoda para las autoridades en términos de que pareciera que el que usa el automóvil es el responsable de los problemas y que hay que obligarlo o hay que invitarlo a que pase a la bicicleta. Pero en esa transición como que nos brincamos un paso intermedio que a mi juicio es el más importante, que es el del transporte público. Es decir, las autoridades de algún modo dicen, mejor no me conflictúo con la estructura del transporte y su gremio y les digo que hagamos ciclovías y que se vayan en bicicleta. Pero muchas de las ciudades, por la topografía, por el clima, por las distancias que hay que recorrer, pues resultan imposibles de transitar en bicicleta. Es decir, pensar que la gente se va a aventar 50, 60 minutos en bicicleta o 10, 12 kilómetros todos los días, pues digo, no es viable, no es una opción real la bicicleta así como se está planteando, ¿no? Sí, así es. De hecho, el futuro tenemos que pensarlo en función de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Desafortunadamente padecimos durante mucho tiempo de una mala planeación en las ciudades y eso ocasionó que las ciudades se dispersaran. Quisiéramos todo lo que es contrario a las recomendaciones que dicta el nuevo urbanismo de ciudades densificadas, de uso de suelo mixto, de ciudades compactas. Eso ya no lo tenemos. Y esa dispersión obliga a la ciudadanía de manera irremediable a llevar a cabo viajes que, como tú bien lo estás diciendo, implica distancias grandes, ¿no? Los modos, cada modo de transporte al que podría tener acceso la ciudadanía tiene sus ventajas y desventajas, y en términos de distancia, pues también tiene distancias apropiadas para que los ciudadanos las puedan utilizarlos. En el caso de los peatones, pues se ha visto que los peatones no están dispuestos a caminar más allá de 1.5 kilómetros de distancia para poder hacer un viaje a pie. Si ellos quieren utilizar el transporte público, no están dispuestos a caminar más de 800 metros de distancia. Si tienen que recorrer una distancia mayor, ellos prefieren no hacer el viaje o hacer el viaje utilizando otro de los modos disponibles, ¿no? Si tienen el vehículo particular, pues obviamente lo van a utilizar. Entonces, sí hay que fomentar la movilidad activa, pero tomando en cuenta las limitaciones que tiene en términos principalmente de distancia, ¿no? Y para aquellos viajes donde las personas tienen que cubrir distancias mucho más grandes, pues ahí sí se va a tener que recurrir al uso del transporte, del transporte público, que también es un transporte que tenemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Morelia, muy deficiente, que no resulta atractivo para los ciudadanos. Y si van a hacer estos viajes largos, pues obviamente van a preferir su automóvil particular, que es muy cómodo. Se dice que el automóvil particular es una extensión del sofá de tu casa. Sí, asientos muy cómodos, con aire acondicionado, privacidad, ya con tecnología multimedia para pasar un rato más ameno que ir escuchando la música del chofer. Pero a ver, lo que nosotros hemos observado, y seguramente tú también y muchos de quienes nos escuchan, es que en muchas ciudades el asunto de la bicicleta pues resulta complementario, es decir, los transportes los autobuses están acondicionados para que la gente pueda subir su bicicleta, recorrer, digamos, grandes distancias y después ya moverse en un entorno más cercano con su bicicleta y regresar. En la Ciudad de México por eso tuvieron después que permitir que la gente subiera al metro con bicicleta, ¿no? Y yo pongo el caso de alguien que vive en Ixtapalapa y va a ir al centro, pues claro que no se va a ir en bicicleta, se va a ir en metro y ya cuando llegue al centro o al donde vaya a ir, pues se va a mover durante el día en bicicleta y regresa en un sistema de transporte. Es decir, tienen que ser complementarios, ¿no? No podemos pensar que o te mueves en bici o te mueves en combi o te mueves en automóvil. De alguna manera tenemos que buscar esa complementariedad. Sí. El caso de los viajes a pie o en bicicleta, como acabo de comentar, ¿no? Son para viajes cortos, pero también esta infraestructura puede ayudar muchísimo a ser más eficiente, como lo acabas de comentar, el transporte público, ¿no? Estamos hablando de infraestructura que puede alimentar, complementar al sistema de transporte público que tiene la ciudad. Acabas de mencionar a Ciudad de México. Bogotá es otro ejemplo donde las ciclovías se han utilizado, se han construido para
para mejorar el uso del transporte público que está basado ahí en el Metrobús, ¿no? El sistema BRT. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, pues tenemos que hacer una idea similar, que estas ciclovías alimenten o suministren de usuarios a las estaciones que estén ubicadas en los centroides, generadores y atractores de viaje más importantes que tiene la ciudad. Y de esa manera pues vamos a ayudar a que la movilidad en la ciudad sea mucho mejor. Si nosotros asumimos que esta idea de que digamos una primera alternativa sería buscar la interrelación o la complementariedad de los diferentes modos o sistemas de movilidad, eso nos llevaría a plantearnos que cualquier nuevo sistema o modalidad de transporte tendría que ser diseñado en términos de esta interacción, de esta complementariedad. Es decir, cómo se va a integrar a lo ya existente. Porque lo que hemos visto aquí en la ciudad de Morelia y seguramente en muchas de las ciudades donde nos están escuchando, pues es que empieza una nueva ruta, empieza otro tipo de transporte. En algunos casos meten unos camiones, en otros siguen con combis o con unos de aquellos que de aquí se les llamaba barracudas, ¿no? Que en los 80s eran unos camiones ahí. Pero como que se sobreponen unos con otros, van por la misma calle, a veces hasta van peleando el pasaje. No vemos esa idea de la complementariedad, de esa claridad de que yo puedo tomar el automóvil o caminar hasta donde esté la ruta, sino que pareciera que es una sobreposición de modalidades y que al final lo que los estudios demuestran es que ni siquiera es rentable para los permisionarios del transporte, ¿no? Nomás que ellos no lo ven, pero no es rentable eso. Sí, esto se debe a que la mayoría de las rutas del transporte público se fueron desarrollando en algunas ocasiones como prueba y error, ¿no? Surgía un nuevo asentamiento y se mandaban vehículos de transporte público pues para darle servicio y atender los viajes que ocupaba la población que vivía en esas zonas. Y la mayoría de las rutas pues se fueron sumando, ¿no? Bajo esa misma lógica, sin que se tomaran en cuenta cuestiones técnices, ¿no? Para hacer más eficiente el diseño de las redes del transporte público. Yo creo que eso es algo que ha faltado en el caso de la mayoría de las ciudades de México, que haya realmente ingeniería detrás de la definición de todas estas rutas, ¿no? Haciendo un modelado de los viajes que se van a generar en un territorio, o sea, el número de viajes que se van a producir, esos viajes hacia dónde se van a dirigir, en qué proporción van a ser utilizados los diferentes modos de transporte que están disponibles en la ciudad, la cantidad de vehículos que estarían recorriendo los principales segmentos viales de la red que tiene la ciudad. Todo ese tipo de cuestiones no se han abordado en la mayoría de los casos, y el hecho de que tengamos estas rutas traslapadas, pues poco eficientes, es un reflejo, ¿no? de la falta de la aplicación de la ingeniería en este tipo de temas. Yo cuando pienso en la ciudad, voy a tratar de hacer un símil para hacerte la siguiente pregunta. Nuestras ciudades empezaron a crecer más o menos con un esquema compacto y casi en la generalidad de las ciudades en México llegaron a un límite que era la propiedad ejidal. La mayoría de las ciudades estaban rodeadas de ejido y eso de una u otra manera constituía un límite y hizo en muy poquitos años repensar en regresar en algunas zonas urbanas a refuncionalizarlas o aprovechar algunos espacios vacíos que se habían dejado. En mi opinión muy personal, desafortunadamente creo que no hubo el tiempo suficiente para consolidar esa tendencia cuando se modificó la Constitución y se incorporó la propiedad ejidal al mercado inmobiliario y eso generó la dispersión. Platico este caso porque ahora se habla, por ejemplo, de los trenes de pasajeros para la Ciudad de México, del tren rápido que hay a Toluca, están pensando con Querétaro, incluso hay siempre el proyecto de Guadalajara a la Ciudad de México.
¿Hasta dónde este tipo de soluciones, aquí ahora se discute el BRT, este esquema de buscar transporte masivo o semimasivo, no va a incentivar esa dispersión? Es decir, al final ya no importa que esté tan lejos, es decir, 10, 15 kilómetros, si ahora en lugar de hacer 2 horas, hago 30 minutos, ¿no? O sea, la gente dice, pues ya estoy más cerca. ¿Hasta dónde este tipo de soluciones ha incentivado la dispersión urbana? Bueno, en el caso de estos sistemas de transporte público, lo que se busca es que las rutas corran a lo largo de áreas de la ciudad que están densamente pobladas, ¿no? O sea, es muy raro ver una ruta de transporte masivo, por ejemplo, el caso del metro, que se vaya a construir tratando de enlazar dos polos urbanos que están muy distantes, porque eso no hace económicamente rentable al sistema. Estamos hablando de un sistema muy costoso que pocas ciudades se han atrevido a implementar. Los que lo han hecho es porque ya no les ha quedado otra alternativa. Estamos hablando de las megaciudades que tienen 5 millones de habitantes para arriba, pero es un sistema extremadamente costoso y que la construcción también es demasiado lenta. O sea, no vamos a tener terminada una línea de metro de la noche a la mañana, ¿no? Sí. O sea, hay un tiempo de espera y una inversión bastante fuerte. Pero no es algo usual, ¿no? Que este tipo de ruta de transporte masivo se utilicen con esa finalidad de conectar polos que estén muy alejados entre sí. O sea, ahí estaríamos hablando ya del caso de trenes interurbanos, ¿no? Que en el caso de dos ciudades que estén muy pobladas y no tan distantes entre sí, puede resolver mucho las necesidades de viaje que pueden llegar a tener los ciudadanos para pasar de una ciudad a otra, ¿no? Como es el caso de Toluca y la Ciudad de México. Lo comentaba porque ahora en la ciudad de donde transmitimos, en la ciudad de Morelia, se está discutiendo la incorporación de un transporte semimasivo, un BRT, principalmente para eficientar el traslado de uno de los fraccionamientos más densamente poblados y más grandes, que estamos hablando casi como de 150,000 habitantes, yo creo ahí. Y yo pienso que de llegarse a hacer, que sería bueno, pues, en términos de ahorrarle a la gente tiempo y dinero, pues va a incentivar de algún modo que siga creciendo en ese extremo de la ciudad o se sigan urbanizando, con la ventaja, entre comillas, de que ya se cuenta con este transporte, en lugar de consolidar ese espacio vacío que queda entre la ciudad o la mancha urbana y este desarrollo, ¿no? Bueno, ahí al parecer la lógica es al revés, ¿no? O sea, ellos quizá están esperando que con la implementación del sistema justamente se vaya a empezar a desarrollar pues todos los terrenos que van a estar en las márgenes de la ruta del Metrobús. Y en este sentido, pues se tiene que contemplar, ¿no? En los planes de desarrollo que se están planteando para la ciudad. Así como lo planteas, pues así opera en muchas ciudades. Digo, ese fue el caso de Curitiba, ¿no? Y sus ejes, ¿no? El concentrar las densidades más altas sobre los corredores estos del transporte público. En el caso de Nueva York, pues las densidades más altas obedecen a una distancia máxima de 10 minutos al metro. Pero aquí algo pasa, que las lógicas no operan en el mismo sentido. Y yo quiero entender que en buena medida, al menos para el caso de las ciudades en Michoacán, pues se da por una doble competencia. Es decir, quien es responsable del transporte público es el gobierno del estado, y quien es responsable de la planeación de la ciudad, del suelo y de las vialidades, pues es la autoridad municipal. Y bien a bien, pues no siempre están en la misma concordancia. Es decir, uno decide el transporte y otro decide los usos de suelo. Necesitaríamos ahí una total comunicación y compatibilidad para poder aprovechar ese transporte y que se traduzca en una densificación de la ciudad. Si no,
incluso hasta el transporte sería poco eficiente, ¿no? Así es. Sí. Porque va a tener grandes recorridos sin que haya gente que tenga que bajarse. Es decir, ahorita, ¿cómo opera en esta zona el transporte? Pues muy temprano se llena una gran cantidad de vehículos de combis y de transporte público y se vienen prácticamente llenas hasta el centro o hasta las partes importantes de la ciudad y ahí baja el pasaje. Es decir, no hay un intercambio que bien a bien puedas tú sacar una estadística que digas cuántas personas movemos por vehículo, pues resulta sumamente ineficiente porque prácticamente vienen llenas o en la tarde prácticamente van llenas hasta allá. No hay esa rotación que debería de existir en el transporte. Sí, en el caso de este asentamiento de Villa del Pedregal, pues es un caso atípico, ¿no? Como mencionaste, se trata del fraccionamiento más grande de América Latina, donde viven, recuerdo, se mencionaban cifras de 35,000 personas en ese asentamiento, y obviamente un número bastante grande de esas personas pues poseen un automóvil, y un número bastante grande de personas también trabajan en la mancha urbana principal de la ciudad, ¿no? Ya dentro del cinturón periférico que tiene la ciudad. Entonces eso los obliga a estar haciendo viajes cotidianos entre ese fraccionamiento y la ciudad, ¿no? Y la única vía que tienen para poder hacer ese traslado pues es esa carretera suburbana de 2 carriles, y con una cuenta muy simple nos podemos dar cuenta de que la capacidad que tiene pues no es suficiente para darle cabida a todas esas personas que viven ahí si quisieran utilizar su automóvil particular. En ingeniería de tránsito sabemos que la capacidad que tiene un carril carretero es de entre 2,000 y 2,400 vehículos por hora. Entonces, si son 2 carriles, pues estamos hablando que se pueden mover alrededor de 4,800 vehículos por hora, ¿no? El problema es que todas las personas quieren salir en el mismo momento. Entonces, si quieren salir 5,000, 6,000 vehículos, pues ya la vía no tiene la capacidad. Por eso es que se está recurriendo pues a un sistema de transporte masivo como el BRT, para tratar de que esa gente pueda llevar a cabo sus actividades cotidianas que implican viajes, ¿no? Sí, de hecho la funcionalidad de esta antigua carretera, pues en realidad ya de carretera no tiene nada, es una vialidad primaria netamente urbana, ¿no? Por las velocidades en las que se tiene que transitar y la cantidad de vehículos, y ahí hasta cierto punto hay pues una incompatibilidad con esta idea de que son carreteras que llevan a la ciudad de manera rápida. Y vamos a irnos a otro problema, el transporte de carga, ¿no? Finalmente por ahí circulan muchos trailers, incluso de estos de doble caja, y que desde el punto de vista del transporte, yo no soy el especialista, tú nos dirás, pero pues es totalmente incompatible con los vehículos particulares en la misma vialidad. Sí, uno de los efectos que tiene la presencia de vehículos pesados es justamente que disminuye la capacidad, ¿no? En este caso de la vía que hay de Pedregal al centro de Morelia, pues además hay que sumarle la presencia frecuente, ¿no? de intersecciones semaforizadas, que todavía baja más la capacidad. Un vehículo pesado no tiene la misma capacidad de aceleración o desaceleración que tiene un vehículo ligero, son generalmente vehículos lentos, y en la ingeniería de tránsito se le suele considerar como cuellos de botella móviles, porque al ir más lentos se están bloqueando de alguna forma uno de los carriles de circulación, y detrás de ellos pues, se forma una cola de vehículos, ¿no? Todo el mundo hemos visto, por ejemplo, en las intersecciones semaforizadas, que si está delante de nosotros un tráiler, cuando el semáforo se pone en verde, no, de aquí a que arranque, ¿no? Sí. A pasar, ¿no? Entonces, la presencia de vehículos pesados sí tiene un impacto negativo en la capacidad que tiene la red vial, y por eso la ciudad ha hecho esfuerzos para tratar de sacar ese transporte pesado de la red urbana de la ciudad. Uno de los proyectos que se realizó, que no prosperó como se esperaba, es la nueva autopista, ¿no? de Copándaro hacia Pátzcuaro, debido a la cuota que a muchos transportistas les parece elevada, y que prefieren seguir pasando por la ciudad para seguir con su viaje, ¿no? Hacia el puerto principalmente de Lázaro. Aunque esto
conlleve a más gastos. ¿Por qué? Pues porque tienen riesgo, porque tardan más tiempo en cruzar y porque resulta sumamente lento, ¿no? El asunto. El tema es inagotable, pero van surgiendo. Ahorita que hablabas de esta situación de las vialidades, yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Curitiba, pues la solución ante una ciudad que no tenga los recursos ni la población fue destinar los carriles confinados al transporte público precisamente para tratar de evitar tanto semáforo y que la gente viera que viajar en el autobús era más rápido que irse en automóvil particular. Y entiendo, hasta donde sé, pero tú eres el experto, este modelo fue el que se copió en Bogotá para hacer el Transmilenio y bueno, ahora ya hablamos del Metrobús en la Ciudad de México y demás. Es en realidad una solución real, viable para muchas ciudades que obviamente no tienen para hacer la infraestructura que mencionabas de un metro subterráneo, pero sí de hacer carriles exclusivos para que el autobús viaje de manera, si no más rápida, más continua y por lo tanto haga menos tiempo. ¿Sí lo ves viable tú en ciudades, digamos, vamos a decir, en ciudades medias como Morelia y este tipo de ciudades? Yo lo veo viable porque estamos hablando de un sistema masivo que tiene una capacidad elevada. O sea, una ruta de Metrobús podría sustituir fácilmente a dos o tres rutas de buses convencionales. Y la inversión que se requiere para realizar este tipo de corredores de buses con carriles confinados es mucho menor a la que hay que destinar si se quiere construir un sistema de metro. En el caso de Bogotá, Colombia, ellos para darle más capacidad a su BRT fueron más allá, ¿no? No solamente confinar un carril para la circulación de los buses, sino confinar dos carriles para que cuando un bus llegaba a una parada y el que viene atrás no era necesario que se parara ahí, tuviera ese carril adicional para poder llevar a cabo una maniobra de rebase, ¿no? Ese tipo de operación elevó la capacidad del Metrobús a casi tener la mitad de la capacidad que te brinda un sistema de metro. Entonces estamos hablando de un sistema que tiene mucho potencial para poder mover a la ciudadanía con costos mucho más elevados. No en términos de costos estamos hablando de que es alrededor de una cuarta parte por kilómetro construido de lo que implica la construcción de un metro, ¿no? Esos son datos que escuché yo del corredor de Metrobús en Insurgentes, donde se estaba contemplando el construir una línea de metro, ¿no? O sea, el costo fue una cuarta parte al final de lo que podía costar el metro. Sumamente atractivo para las ciudades. Así es. Pero sí hay que es importante ver también, revisar la geometría que tienen las calles para ver si los anchos que tiene, los espacios que tiene, son suficientes para poder alojar estos carriles confinados, ¿no? Porque al final tiene que haber una alternativa para el tráfico mixto que pueda seguir. Tocas un tema crucial. Se entiende en teoría que en muchas ciudades dicen, bueno, recortamos o disminuimos la cantidad de carriles vehiculares particulares porque el transporte de algún modo va a hacer que salgan de circulación muchos vehículos particulares. Pero en algunas ciudades, que creo que es el caso de Morelia, insisto, las ciudades medias, pues mucha gente de la que usa el transporte público no usa vehículos particulares y entonces cuando se reducen los carriles asumiendo que el transporte va a cubrir eso, pues no es del todo cierto porque los que viajan en carro seguirán viajando en carro y demandando esos carriles que han tenido. Algunas ciudades, que ahorita recuerdo el caso de Ciudad Juárez, pues es el gran problema que ahorita tiene, que el sistema de troncal en la principal vialidad que pusieron, pues le redujo en cantidad los carriles y ahora los vehículos particulares pues se están quejando, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ahora lejos de ayudarnos quedamos más lentos. Claro que entenderíamos que de acuerdo con la ley, pues la prioridad es la movilidad colectiva, ya no empecemos con toda la pirámide de la jerarquía de movilidad, pero la prioridad sería mover más gente que vehículos particulares, pero sí es un elemento clave esta idea de la geometría, porque pues son buenas ideas, pero a la hora de bajarlas al terreno, ya de diseñarlas, pues es donde se pueden generar las molestias que la ciudadanía no perdona.
Y de una vez te lo planteo, ahorita que mencionabas, bueno, mientras están en estas estaciones, buena parte de la eficiencia de este sistema, si se entiende bien, pues tiene que ver con el asunto de la tarifa única, ¿no? De la posibilidad de viajar más distancias o más largas o diferentes rutas, pero sin tener que estar pagando cada que se cambia de combi, cada que se cambia de ruta. Es decir, hay un beneficio económico directo del usuario, ¿no? Esa es parte importante del por qué funcionan estos sistemas. Sí, es una parte muy importante porque el hecho de pagar una tarifa para poder utilizar cualquiera de los sistemas de transporte público que tiene la ciudad le facilita las cosas a los usuarios, ¿no? El hecho de que se utilice una tarifa única habla también de la inclusión que debe tener este sistema. Esta tarifa única se ha utilizado en varias ciudades ya, y en el caso de Morelia, pues también es una alternativa a la que podríamos recurrir. Una persona podría pagar una tarifa por día para hacer uso del transporte público y llevar a cabo todos los viajes que necesita para satisfacer sus pues, asuntos, ¿no? cotidianos. Entonces, el hecho de que se cobre una tarifa única, pues obviamente hace más eficiente el sistema, nada más que aquí hay que tomar en cuenta que los concesionarios ya no van a poder recibir de manera directa, ¿no? los recursos, y eso puede no gustar a los concesionarios, porque ya estamos hablando de que los ingresos se tienen que concentrar a través, ¿no? de una cierta estructura, y todas las utilidades que dé el sistema pues se tendrían que repartir de manera equitativa para todos los que forman parte del gremio del transporte colectivo. Sí, en las ciudades donde se ha implementado esto, pues es obvio que por eso se usan las tarjetas, para que el operador del vehículo no reciba el dinero, pero de algún modo tiene el registro de cuánto pasaje movió, y un porcentaje pues va a su salario, otro porcentaje tendría que ir a la operación del sistema, a veces otro porcentaje se destina al financiamiento de los vehículos que en su momento se les facilitaron o se les están financiando. Es decir, no es el 100% de la ganancia, sino de todo el sistema, pero la estadística, y quiero ser muy claro en esto, las estadísticas, los estudios demuestran que sigue siendo o que es más rentable para los operadores del transporte público esos esquemas, aunque de entrada siempre piensan o dicen que no, porque sienten que pues el no recibir el ingreso ya van a perder, el no competir, porque además se acaba con la competencia esta del pasaje, ¿no? Simplemente cumplen con horarios, y eso ayuda a que la ciudadanía sepa con qué frecuencia debe de pasar el automóvil, independientemente de la hora, ¿no? Y caso contrario, pues en las horas pico hay muchas unidades de transporte, y en las horas no pico, pues uno se puede quedar ahí esperando el transporte media hora y no pasa ninguno, porque no les es atractivo, o coloquialmente dicen, pues no saco ni para la gasolina, dado el poco pasaje, ¿no? Sí, y además este tipo de esquemas reduce la ansiedad de los concesionarios de tratar de ganar el pasaje, ¿no? Que es un problema que también genera problemas de tráfico, de seguridad vial, sí, con la accidentabilidad, ¿sí? Entonces es cuestión nada más de cambiar la mentalidad y de tomar en cuenta lo que realmente nos conviene como ciudad, ¿no? Ellos también viven en esta ciudad. Si la movilidad mejora, es un beneficio para todos, y al final, si hay una migración de usuarios al transporte público, pues el transporte público, ¿no? se va a ver beneficiado, y si ellos son parte de eso, pues al final van a tener su parte, ¿no? en las ganancias que todo esto genera. ¿Qué es el escenario ideal? El escenario ideal en el que todos ganamos es que disminuya el número de vehículos, que más gente use el transporte público, es decir, más ganancia, pero también menos automóvil, menos congestión, menos contaminación, y digamos que todos felices. Así es. Dejamos de lado el tema, ahorita lo volviste a mencionar, el tema de la seguridad. De hecho, recuerdo que la ley
esta nueva última de la ley de movilidad, pues antepone el asunto de la seguridad, ¿no? Es decir, ya como un problema de seguridad y de salud en las ciudades. El tiempo siempre se nos va, y más con estos temas tan interesantes. Yo quiero comprometerte públicamente a que volvamos a platicar y a lo mejor ahora sí centrarnos en este otro punto de la seguridad, porque pues está la sincronización de los semáforos, el asunto de los topes que donde quiera hay, y bueno, no digamos de los baches, los cambios de sección, que de repente son 3 carriles y cruzando el semáforo ya resulta que son 2, ya no hay acotamiento, y todo eso va generando pues problemas de tráfico y de incidencias, y yo quisiera comprometerte con ese tema para un próximo episodio. Y ¿cuál sería la idea final con la que te gustaría cerrar? La idea final es que como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de que la movilidad es una cuestión que nos atañe a todos. Y el hecho de usar nuestro automóvil particular nos está llevando como sociedad a un callejón sin salida. Tenemos que organizarnos para pugnar porque las autoridades desarrollen y mejoren los sistemas de transporte público que tenemos en las ciudades, porque las ciudades difícilmente van a dejar de crecer e irremediablemente van a tener que recurrir al transporte público y a la movilidad activa para poder resolver sus problemas de movilidad. En este cambio de mentalidad, yo creo que hay que darle un incentivo de alguna manera moral a todas las personas que toman la decisión valiente de dejar su automóvil particular para utilizar el transporte público, ¿no? Ahorita se me ocurre un ejemplo que quizá no tiene mucho que ver con el tema. A las personas que velan por el derecho de los animales, actualmente se les reconoce por 2 lados, y de la misma manera debería haber un reconocimiento por aquel ciudadano que utiliza el transporte público en beneficio de toda la comunidad, ¿no? Entonces es necesario que llevemos a cabo ese cambio, ¿no? en nuestra manera de pensar. Pues lo has dicho, y lo has dicho muy bien. Las ciudades no van a dejar de crecer. Es una lógica económica que las ciudades siempre van a crecer más, y quiere decir que el tema de la movilidad, como bien dijimos, estamos en transición, y bien a bien, pues todavía nos falta mucho por recorrer. Estamos explorando escenarios. Lo que funciona en una ciudad no necesariamente funciona en otra ciudad. También hay que tener ahí un proceso de adaptación. En el caso particular de la ciudad de Morelia, desde donde transmitimos, hoy no tocamos el tema de otra modalidad, que es el teleférico, y que viene ahora próximamente a tratar de solucionar, pero que nos hace más complejo el escenario que mencionábamos de integración, porque ahora vamos a tener que pensar en integración de 4 o 5 modalidades de transporte, y que la idea de esta integración sea que resulte de la mejor manera. Les agradecemos el tiempo en el que nos han acompañado. Esperamos sus comentarios a través de las diferentes plataformas, y próximamente le damos continuidad a este importante tema que sigue siendo vigente para todas las ciudades, y creo que todavía nos falta mucho por aprender. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Salvador, por la invitación, y un saludo a todo auditorio, y estamos siempre a la orden. Gracias.